Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola, qué bueno ahí que puedes activar la cámara, Laura, ahí. Siempre es bueno tener cámaras activas para no poder ir viendo. Gracias, Belén, también veo que está ahí también. Quedan Hola, todavía, hola. queda un minutito para que comencemos en la hora, porque yo sé que día viernes siempre hay harto que hacer para cerrar la semana, así que así respetamos el horario de inicio. ¿Ya? Queda un minutito para comenzar. Mientras tanto, les voy a compartir por el chat un enlace o un QR si es que quieren acompañarse de su celular, porque vamos a tener algunas actividades durante el taller, entonces las vamos a hacer a través de esa aplicación. Se les pido si pueden poner su nombre solamente, pueden entrar a través del link que les compartí en el chat o pueden escanear el código QR con su celular, lo que les quede mejor. Ahí ya veo que están entrando. Entonces voy a compartir de nuevo el link, por supuesto. Ahí está, para que puedan entrar desde su computador y puedan tenerlo en paralelo abierto con su sesión de Zoom, o si les queda más cómodo escanear desde el celular. Es el mismo código durante toda la sesión, yo lo voy a ir poniendo igual en otras diapos, pero les recomiendo no cerrarlo para que así lo puedan tener disponible. Entonces pueden escanear el código o pueden entrar a través del link que compartí en el chat. Veo también que se sumó Daniela. Bienvenidas. Entonces voy a dar 2 minutitos para que puedan ingresar al link. Es súper importante porque vamos a tener algunas actividades prácticas durante el taller. Entonces me gustaría que pudiéramos participar a través de la aplicación. Como les decía, a quienes se sumaron recién, pueden escanear el código QR o pueden pinchar el link que está en el chat. Súper. Bienvenido Claudio también. Hola, muchas gracias. De nada. Gracias ahí, colegas, por activar la cámara, sobre todo hoy día que está al lado, entonces así podemos hacer comunidad, aunque sea virtual. Ya, vamos a partir entonces. Voy a volver a dejar el link nuevamente para que puedan ingresar. Como les decía, igual durante la presentación van a ver más códigos para que los podamos abordar. Entonces, les doy la bienvenida a este taller de formación, este taller formativo que se enmarca, ¿cierto?, dentro de eh, la convocatoria de proyectos colaborativos. Y específicamente este taller va a estar centrado en una temática eh, que es muy, muy interesante, pero bastante compleja en algunos sentidos, dado que requiere, ¿cierto?, algunas metodologías o estrategias para poder implementarla exitosamente. Y esto es la interdisciplina. Así que este taller de hoy día se llama Interdisciplina en Acción del trabajo paralelo a la construcción conjunta. Sí, yo soy Silvana, trabajo con el equipo de vinculación con el medio, específicamente en el área de formación. Así que la idea de hoy día es que podamos revisar cuáles son principios o estrategias metodológicas que podemos emplear para lograr la interdisciplina o promover la interdisciplina en nuestros proyectos. Entonces, el objetivo del taller es que podamos aprender algunos principios para diseñar estrategias de incorporación de la interdisciplina en proyectos colaborativos, favoreciendo la integración de diversas áreas de conocimiento en la comprensión y abordaje de desafíos del entorno relevante. Es decir, vamos a ver qué es la interdisciplina, que a pesar de que su nombre nos dice bastante de su significado, tiene algunas cosillas que es importante mencionar para diferenciarla de, por ejemplo, la multidisciplina o la transdisciplina. Vamos a ver entonces qué es la interdisciplina y también vamos a ver, como les decía, algunos principios y orientaciones metodológicas para que en la formulación de los proyectos ustedes puedan integrar esos elementos para, ¿cierto?, dar cuenta de que realmente se está trabajando de manera interdisciplinar. Entonces, para partir, y por eso les había pedido que entraran al enlace que voy a volver a compartir ahora que se sumaron algunos colegas, ahí está, que puedan entrar a ese enlace porque quiero que comencemos con una pregunta y una reflexión inicial a través del enlace y si no pueden escanear el código, es lo mismo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones deberían darse para que puedas afirmar que un proyecto es verdaderamente interdisciplinar?
sea, ¿qué tendría que tener ese proyecto? Puede ser algo inicial, puede ser algo basal, pero ¿qué tendría que tener para que estemos hablando entonces de interdisciplina? Y acá está la pregunta, tienen 5 minutos para poder contestarla. La idea no necesariamente tienen que redactar una respuesta en extenso, puede ser un apunte, una idea, para que la podamos socializar como punto de entrada. Entonces, ¿qué condiciones deberían darse para que puedas afirmar que un proyecto es verdaderamente interdisciplinario? O sea, ¿qué tendría que tener? ¿Ya? 5 minutos entonces para contestar y revisamos sus respuestas. Súper, ya estamos ahí en nuestro último minuto por si alguien falta quiere agregar algo, pero mientras tanto me gustaría poder comentar algunas de las respuestas que particularmente lo que ustedes mismos comentaron en sus respuestas, podríamos agruparlos en dos ejes. En general, la mayoría, y obviamente por su mismo nombre lo indica, concuerda con una condición importante efectivamente que puede haber más de una disciplina, ¿no? O sea, que puede haber más de un área de conocimiento que esté involucrado, ¿cierto?, en el trabajo, en abordar este desafío, en abordar, ¿cierto?, esta problemática o necesidad territorial. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, y varios de ustedes lo comentaron también, de hecho voy a compartir ahora algunas de sus respuestas. Por ejemplo, acá, ¿no?, ustedes comentaban que las carreras se involucren, no es solo aparecer en la nómina en conjunto, y de hecho se va a hacer una de las condiciones y uno de los elementos principales que vamos a revisar hoy día. Es decir, además de obviamente que existe una presencia de distintas áreas de conocimiento y una presencia de distintas disciplinas, es muy relevante que uno pueda declarar, ¿cierto? Si es obviamente pertinente dentro de la formulación del proyecto, de qué manera entonces se van a involucrar o integrar esas distintas disciplinas desde sus distintas perspectivas en, ¿cierto?, el desafío en el desarrollo de la propuesta. Y es súper importante considerar que ese involucramiento, esa integración, no debe darse de manera aislada. Es decir, supongamos, por ejemplo, que Laura, Belén y yo estuviéramos desarrollando un proyecto y Laura fuera una disciplina, Belén de otra y yo de otra, y decimos como ya, mira, Laura, tú haces esto de tu disciplina, yo hago esto otro, y Belén se encarga de lo suyo, y al final, ¿cierto?, lo juntamos, ¿no? Un poco como siempre se aparece esta broma de los trabajos universitarios, ¿no?, que se ponen de acuerdo, luego todos juntan sus partes, y al final algo pasa que no se logra esa coherencia, ¿cierto? Y queda una especie de Frankenstein, ¿cierto?, ahí de una unión de distintas áreas que en realidad no dialogaron entre sí. No, de hecho la idea en la interdisciplina es justamente que existe un diálogo, existe un trabajo y existe una manera sistemática también de promover ese trabajo, que va en la línea, ¿cierto? Acá voy a compartir otra respuesta de las que ustedes postularon: articular objetivos, tiempos, materiales entre distintas disciplinas. O sea, no basta con que cada uno observe lo que está ocurriendo desde su área, ¿cierto?, desde su expertise. La idea, ¿cierto?, es que se pueda generar un diálogo y una articulación sistemática y que, por tanto, el proyecto ofrezca y proponga una metodología en la que eso va a ocurrir. Por ejemplo, lo vamos a ver, cuántas veces nos vamos a reunir, qué se va a hacer en esos encuentros, cómo se va a asegurar entonces que los estudiantes puedan nutrir su visión con la visión de otra área disciplinar. Y acá puse, ¿cierto? Estoy compartiendo otra de sus respuestas y por eso le agradezco que hayan participado activamente en compartirla, porque eso también nos permite construir esta experiencia del taller desde también lo que ustedes saben, desde su propia experiencia. Alguien aquí comentó un proyecto, es verdaderamente interdisciplinario cuando varias disciplinas trabajan de forma integrada, no separada, un poco resumiendo lo que estábamos comentando, ¿no? Compartiendo un objetivo común con colaboración constante, combinando métodos y enfoques, desarrollando un lenguaje común y generando resultados conjuntos que no se lograrían desde una sola área. Entonces, creo que este comentario sintetiza muy bien también lo que otros colegas manifestaron en sus respuestas. Y ahora lo que vamos a ver en este taller es cómo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para finalmente lograr esa integración? Entonces, lo primero a considerar es que hay ciertos supuestos clave que teóricamente están detrás de la interdisciplina, ¿sí? De hecho, a quienes quieran y quienes les gustaría profundizar en esto, pueden dejar al final de la sesión su correo en el chat y yo les puedo mandar la bibliografía en la que se sustenta este taller por si es que alguien quiere leer los artículos, los libros en los que se sustenta lo que estamos presentando. Entonces, hay ciertos supuestos clave, es decir, ciertas ideas que están en el origen
de la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Y lo primero es que ninguna disciplina por sí sola puede explicar completamente la realidad. Es decir, el mismo fenómeno, la misma situación, la misma problemática, incluso, ¿cierto? Uno puede llegar a un análisis muy exhaustivo de causas, consecuencias, actores involucrados, pero aún así nuestra visión va a estar limitada por nuestra formación, por nuestra área laboral, ¿cierto? Por nuestra experiencia. Entonces, en ese sentido, lo que proponen distintas autoras y autores es que la experiencia o el análisis de una experiencia o de una situación va a tener aún más sentido cuando ampliamos nuestros marcos de referencia. Es decir, cuando logramos mirar un fenómeno y ver qué ocurre desde distintas aristas, desde distintas perspectivas. Y eso puede ocurrir, obviamente nosotros podemos ser de la misma disciplina y tener distintas perspectivas desde un fenómeno. Pero lo que dice el trabajo interdisciplinario es que la idea es que nosotros podamos traer nuestro bagaje, nuestro conocimiento, ¿cierto? Nuestro saber conceptual y llevarlo, ¿cierto?, dentro de esta discusión. Ahora, ¿qué es la interdisciplina? Y pensando, ¿cierto?, específicamente qué es lo que ocurre desde vinculación con el medio. En vinculación con el medio, cuando hablamos de interdisciplina, tenemos que observar, primero, que esta se va a expresar cuando las distintas disciplinas que nosotros consignamos en nuestros proyectos tienen espacios de diálogo conjuntos, tienen espacios de toma de decisiones conjuntos y construyen soluciones de manera conjunta. Es decir, no es que, por ejemplo, si yo estoy en un proyecto y tenemos psicólogos, ¿cierto? Psicólogos en formación, tenemos, por ejemplo, historiadores en formación o tenemos estudiantes de medicina en formación, no es que cada uno va a proponer algo que nos vamos a dividir, ¿cierto? Tú vas a hacer el informe, tú vas a hacer, ¿cierto?, lo que vamos a entregar y trabajar con la comunidad, y tú vas a hacer, ¿cierto?, las charlas. No se trata de eso, se trata, ¿cierto?, de que ustedes puedan consignar y puedan indicar que, por ejemplo, van a existir espacios de diálogo sistemático y que, por ejemplo, los estudiantes, las estudiantes de distintas disciplinas se van a reunir una vez, por ejemplo, al mes, una vez cada 15 días, etcétera, para abordar un objetivo específico o para, ¿cierto?, de construir y tomar una decisión en específico. De esa manera, entonces, lo que se busca, y pensando en la definición de interdisciplina, es que en conjunto se pueda responder a una necesidad o a una oportunidad. De tal manera, entonces, que se genere un aporte que sea integral, que pueda, valga la repetición, ¿cierto?, que pueda integrar, que pueda promover distintos puntos de vista, pero no solamente desde la opinión personal, obviamente, que todos quizás tenemos una distinta, sino desde lo que nuestra propia disciplina, desde lo que nos están formando, nos permite, ¿cierto?, poder aportar. En ese sentido, entonces, dentro del saber interdisciplinar o dentro de este constructo de los supuestos, hay tres, y me gusta mucho cómo lo plantea la bibliografía, porque habla de distintas aperturas, o sea, de disposición o apertura que tenemos que tener y resguardos también que tenemos que tomar cuando promovemos que un proyecto o hablamos que en un proyecto se trabaje la interdisciplina. Y la primera es la apertura epistémica, o sea, que uno pueda generar un espacio de diálogo en el que se pueda responder a la pregunta, ¿qué sabemos desde nuestra disciplina? ¿Qué no sabemos desde nuestra disciplina? Y en ese sentido, la apertura epistémica supone también abrirse a la discusión de que no tenemos por qué saberlo todo desde nuestra área disciplinar y que quizás, ¿cierto?, en el diálogo con un otro, en la colaboración con un otro, podemos identificar, por ejemplo, diferentes posiciones, diferentes focalizaciones o incluso diferentes constructos que pueden apoyar aquello que estamos abordando. La segunda es la apertura teórica, ¿cierto? ¿Desde qué supuestos pensamos? Y es bastante similar a la apertura, perdón, epistémica, porque permite entonces reconocer y poder entender, ¿cierto? Y con bastante, los autores lo proponen, acá se pone en juego también una humildad cognitiva, una humildad epistémica, de decir, en realidad, nuestra disciplina quizás hay cosas que no está observando y podemos partir de ciertos supuestos o podemos integrar en este aprendizaje ciertos sesgos. Quizá uno desde su disciplina tiene ciertos sesgos para observar los fenómenos, es algo que siempre ocurre, ¿cierto? Es difícil neutralizar absolutamente, dice la literatura, pero cuando uno se abre, ¿cierto?, a esta apertura teórica, decir, a ver, el otro quizás tiene un sesgo distinto al mío, y quizás ese sesgo que yo estoy teniendo desde mi área, lo puedo, ¿cierto?, aportar o nutrir con la del otro. O sea, en el fondo, y acá hay una acción clave que es abrir el debate
sobre los supuestos o premisas disciplinares que guían, por ejemplo, nuestra investigación o nuestra forma de abordar el fenómeno. Y la tercera es la apertura metodológica, o sea, una disposición metodológica a entender que no todas las disciplinas producen conocimiento de la misma manera, ¿sí? Existen metodologías distintas, no solo si uno lo piensa desde metodologías cuantitativas o cualitativas, no solamente en ese sentido, sino también desde la forma en la que me aproximo a los distintos fenómenos. O sea, en el fondo, lo que implica la apertura metodológica es que uno pueda generar espacios en los que cuestionemos la producción de conocimiento y que veamos la relevancia de abrir, ¿cierto? Esas metodologías a otras formas de observar, ¿cierto? A otras formas de poder aproximarse y a poder entonces reflexionar sobre el potencial de nuestros propios métodos, pero también sobre los métodos que nos pueden proveer personas que vienen quizás desde otro constructo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres aperturas, estas tres disposiciones, estas tres maneras de entrar al trabajo interdisciplinar, es que vamos a ver entonces que esto tiene ciertas implicancias desde los metodológicos. Es decir, hemos dicho hasta el momento que las distintas disciplinas dialogan e interactúan durante el proceso. Es decir, que implica que nosotros podamos generar espacios para que eso ocurra. Y eso tiene ciertas implicancias metodológicas, o sea, exige que en la formulación del proyecto y también en la metodología que nosotros, y eso es súper importante, si ustedes revisan la rúbrica en la que se habla de interdisciplina, no basta solo con que haya distintas carreras, también es importante que se ofrezcan metodologías para ese trabajo interdisciplinar, o sea, que ustedes puedan plasmar, consignar qué es lo que se va a hacer para construir conjuntamente. Y en ese sentido, cuando uno podría hacer una primera diferencia, y es que cuando hablamos de que un proyecto, por ejemplo, tiene distintas disciplinas, uno puede decir, este proyecto es multidisciplinar. Pero si hay interdisciplina, implica que, que tiene que haber una integración. O sea que dentro de la formulación o dentro de lo que ustedes consignen o describan, tienen que haber espacios de diálogo y escucha sistemáticos, ¿cierto? No solamente que van a conversar cómo lo van a hacer, por ejemplo, una reunión, como les decía, una reunión, o se va a trabajar de esta manera, o se va a hacer esta metodología, algo se va a hacer en concreto. Obviamente también es importante poder promover otro tipo también de habilidades, como el respeto mutuo, ¿cierto? La valoración del otro como alguien también que pueda aportar a mi visión profesional, aun cuando sea de una distinta disciplina, y también espacios de construcción colectiva, o sea, espacios en los que realmente se dé cuenta de que no es que todos sean una isla en el que cada uno está trabajando en una tarea y después la juntamos, sino que realmente puedan estar estos espacios en los que puedan generar, alguien lo comentaba también, generar un producto, o en el proceso también se pueda generar estos espacios eh, para nutrir, ¿cierto?, la propia visión. Entonces, desde lo, digamos, desde lo teórico, cuando se habla de interdisciplina, se establecen ciertas acciones que debiesen ocurrir antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución y después de la ejecución. Es decir, cada momento tiene al menos tres oportunidades en las que nosotros y nosotras pudiésemos integrar sistemáticamente el trabajo interdisciplinario. En el antes, por ejemplo, para la definición del problema, para poder ajustar bien el problema, quizás, y es lo que uno hace, ¿no? No es que esté mal, pero cuando uno describe un problema, uno suele buscar bibliografía, literatura, antecedentes del área en la que uno se desenvuelve. Entonces, quizás también en la formulación del problema es una buena oportunidad para decir, bueno, para definir el problema, por ejemplo, hicimos una reunión en la que conversamos, tiramos ciertos antecedentes sobre la mesa y se pudo generar ese espacio entre académicos, ese espacio, ¿cierto?, entre estudiantes. También en el antes es importante el diálogo y el diseño conjunto, dado que en la interdisciplina es importante que exista una construcción conjunta y una integración. En el antes también hay una oportunidad que es diseñar, pensar, ya bueno, ¿cómo vamos a avanzar en esto? ¿Cómo vamos a integrar estas distintas perspectivas y estas distintas visiones en, ¿cierto?, el desarrollo del proyecto? Eso no significa que para que sea interdisciplina tenga que ocurrir necesariamente en los tres momentos. De hecho, probablemente sea un poco irreal poder hacerlo de esa manera, ¿no? Quizá uno va a elegir un momento
y se puede consolidar este momento, sobre todo si uno no ha trabajado interdisciplinas antes. De pronto los primeros momentos son mucho más de aprendizaje, de exploración, de ajuste, pensando, ¿cierto?, que quizás en otra instancia se puede hacer una mejora continua. Durante el proceso del proyecto, en la coordinación de la implementación es muy importante que se pueda promover la integración disciplinar en espacios para compartir observaciones, sean espacios presenciales, sincrónicos o incluso asincrónicos, como vamos a ver más adelante. Ajustar decisiones en conjunto también, ver, uy, algo no está funcionando. ¿Por qué puede ser? Importante entonces poder tener múltiples visiones y poder integrar distintos constructos, ¿no? Sobre todo considerando que quizá uno está viendo el problema de forma parcelada. Y después, muy importante, si vamos a declarar interdisciplina en nuestro proyecto, tener espacios de análisis conjunto de los resultados obtenidos, por ejemplo, de las contribuciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué factor influyó? ¿Cierto? ¿Qué factor fue decidor o qué factor, por ejemplo, debiese cambiarse para un proyecto futuro? ¿Qué factor podría transformarse en una mejora o en una proyección? Y en ese sentido también ahí tenemos un momento para poder interpretar la información, para construir conclusiones conjuntas que puedan entonces integrar y abordar las distintas visiones que nos ofrecen estas distintas disciplinas. Entonces, dentro ya pensando que en estos supuestos clave, pensando, ¿cierto?, en estas distintas acciones metodológicas y los momentos en los que pueden ocurrir, hay ciertos principios que son claves cuando hablamos de interdisciplina. Un poco ya lo hemos comentado, pero igual quería sistematizarlos para que los podamos tener en cuenta, sobre todo cuando justifiquemos metodológicamente la interdisciplina en el proyecto. Primero, disposición a la cooperación y al aprendizaje. Es muy importante el rol que puede desempeñar, ¿cierto?, que podemos desempeñar para mostrar a los estudiantes qué implica cooperar, por ejemplo, o qué implica colaborar. Implica ciertas habilidades, ¿cierto?, socioemocionales, por ejemplo, la empatía, la tolerancia también, entender, ¿cierto?, que quizás no todos van a hacer lo que yo les diga que haga y que eso está bien y que es parte de poder llegar a acuerdos, ¿cierto?, es parte de poder trabajar en un grupo diverso, ¿no? Aprender, por ejemplo, de otros, poder construir un lenguaje común, porque quizás si estoy trabajando sobre todo con disciplinas que quizás son lejanas en términos del área de conocimiento que abordan, quizás el lenguaje de la otra disciplina no lo voy a comprender. Entonces tenemos que lograr llegar a un lenguaje común, ¿cierto? O poder proveer, ofrecer espacios que permitan construirlo, ¿no? Que permitan, ¿cierto? Oye, ¿a qué te refieres con ese concepto? ¿O cómo se ve dentro del proyecto? ¿Qué implica? Y en el fondo, si uno lo piensa, también lo que estamos esperando es poder entregar herramientas a quienes participen del proyecto, ¿no? Y para poder tener esas herramientas, quizás va a ser necesario poder intencionar ciertos elementos específicos. Lo segundo, el segundo principio es la copresencialidad. Y esa presencialidad no significa necesariamente presencial en el sentido físico, ¿no? También puede ser online, digamos. Pero es importante estar realmente presente, o sea, que uno pueda diseñar formas, por ejemplo, de consolidar y de tener actas, de tener fichas de acuerdo, de tener grabaciones de las sesiones que se realicen, etcétera. Ahí existen múltiples opciones que vamos a comentar un poquito más adelante, que permitan entonces, por ejemplo, consultar, que permitan revisar, que permitan mantener una atención activa, qué se dijo, qué dijo mi compañero o compañera, ¿cierto? ¿A qué conclusiones se llegaron? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Qué me va a tocar en este proceso dialógico hacer a mí? ¿Qué voy a liderar? ¿Qué acción no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un poco la copresencialidad y reflexión permite ordenar, permite, cierto, que dado que uno no va a ser participante de todas las disciplinas involucradas, quizás hay estudiantes que son de una, otros que son de otra, les va a permitir entonces sentir que se están involucrando en el proceso, que tienen un soporte de consulta en caso de, y esta idea de estar realmente presente y atento, atenta, porque es importante. Tengo que escuchar lo que están hablando, tengo que entender lo que se está acordando porque va a ser importante para el rol que yo voy a ejecutar o va a ser relevante para el desarrollo del proyecto. Y lo tercero, el tercer principio, es la disposición a mover los límites disciplinarios.
que era un poco lo que comentábamos al principio de las aperturas, ¿no? Invitar a los estudiantes a reconocer los límites de la propia disciplina, es decir, no podemos ver todo el fenómeno por todas sus aristas y explicitar que van a existir diferencias y que es muy importante que nos podamos entonces nutrir de otros lenguajes, de otros métodos y de otros saberes que nos van a permitir entonces observar de una manera mucho más profunda y por supuesto también pensando en habilidades laborales tempranas, ¿no? En general uno tiene que enfrentarse en su vida laboral, en su vida académica o incluso en su vida en sociedad a personas que son de otras áreas, personas que tienen otras perspectivas y por tanto es sumamente relevante tener esa disposición a esa cierta flexibilidad, ¿no? A poder integrarse en estos grupos desde el respeto, desde la escucha y también, yo creo que flexibilidad también es una buena palabra, ¿no? Para poder entender ese principio. Y acá me pareció interesante esta cita, un poco que resume el principio principal que hay detrás de la interdisciplina, que es nutrirse de la heterogeneidad y diversidad en términos de conocimiento y organización, pero al mismo tiempo crear un producto único. O sea, en el sentido de poder entender que estoy enriqueciendo mi práctica profesional, enriqueciendo mi saber disciplinar con el de otro, y por tanto estoy creando un producto, no necesariamente un producto entendido como un elemento tangible, como un paper, un artículo, no necesariamente, sino que un producto en el sentido de un proceso de investigación, un proceso de ejecución de un proyecto, un proceso, ¿cierto?, en el que estoy participando y aportando también desde mi propia disciplina, pero también entendiendo que hay un otro que está participando y del cual también puedo aprender. Entonces, si pensamos en acciones concretas para sintetizar lo que hemos visto hasta ahora y volviendo a el Google App, a la aplicación, ahora para pensar qué acciones concretas evidenciarían estos proyectos estos principios, perdón, en un proyecto colaborativo. 5 minutos también. O sea, si ustedes ya están haciendo su proyecto, van a declarar interdisciplina, ¿qué acciones tendrían que estar sí o sí en el proyecto para uno decir, efectivamente acá hay una metodología y un trabajo interdisciplinar? Un poco para sintetizar lo que hemos visto hasta ahora. Voy a volver a compartir el código por si alguien quiere escanear y también voy a compartir el enlace de Google por si a alguien se le cerró o se sumó posteriormente. Veo ahí que ya varios dejaron su respuesta, estamos en el último minuto, así que si todavía quieren dejar o agregar algo más, lo pueden hacer. Y acá aparecieron varias acciones clave que quiero compartir, de acuerdo también de lo que hemos conversado y cómo lo podemos bajar a elementos específicos. Y acá, muy interesante porque aquí aparecen acciones claves. Por ejemplo, mantener reuniones colaborativas, ¿cierto? Integrar métodos de distintas áreas, o sea, que realmente uno pueda decir, tengo métodos de distintas áreas que están justificados dentro de la formulación y por tanto van a haber espacios de trabajo en el que realmente se va a hacer un, un abordaje, ¿cierto?, conjunto y no por separado. Muy, muy interesante esta respuesta porque nos propone una acción clave. Acá también nuevamente aparece la idea de las reuniones periódicas, muy importante. Un diseño conjunto de instrumentos. También es muy relevante que se puedan asegurar espacios o se puedan resguardar espacios en los que eso pueda ocurrir, ¿no? Y también planificar en conjunto. Acá aparece otra que dice, el equipo planifica en conjunto, reuniones colaborativas, ¿cierto? Nuevamente, un poco en la línea de lo que comentaba, ¿cierto?, el colega en la otra respuesta. Establecer indicadores de logro, ¿cierto? La interdisciplina saliendo al parámetro entre docente y estudiante y sumando a nuevos o diferentes actores, muy interesante también. Uno puede considerar actores del entorno relevante, ¿cierto?, con quienes uno esté participando en el contexto del proyecto y también puede haber una colaboración interdisciplinar. Y aquí, bueno, aparece una respuesta muy completa también, detectar la necesidad, en definir el problema, en implementar, en analizar resultados y establecer conclusiones. Y eso implica, ¿cierto?, reunirse, implica dialogar, implica, ¿cierto?, ajustar esto, pero en esta copresencialidad, en este estar presente en este proceso, desde las distintas áreas. Ahora, vamos a volver acá. Buenas prácticas metodológicas que podemos tener en cuenta entonces
para la interdisciplina y que podemos, ¿cierto?, justificar en nuestros proyectos. Primero, la coordinación dialógica y reflexiva. Eso implica poner en acto la copresencialidad y tener espacios resguardados para la conversación, para el análisis, para, ¿cierto?, la evaluación de lo que esté ocurriendo. Muy importante tener pensado, planificado un espacio inicial, como de qué conceptos clave de mi disciplina necesitan comprender los demás para trabajar juntos. Esa es una buena pregunta que uno puede hacer. ¿Cómo puedo presentar mi aporte? ¿Cómo puedo presentar mi visión, mi conocimiento, mi marco conceptual a un otro que no lo conoce para poder, ¿cierto?, integrarlo en esta discusión? Y acá viene algo muy interesante que reporta también la bibliografía de trabajo interdisciplinar, que tiene que ver con no comenzar distribuyendo tareas. O sea, no es decir tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, sino más bien construyendo primero una comprensión común del desafío que se está abordando y llegando a acuerdos respecto a esas tareas o tomando decisiones de acuerdo a esas tareas, más que asignarlas, que realmente pueda haber un espacio cierto de toma de decisión en conjunto. También acá hay otra acción, una buena práctica metodológica, quizás no todos la puedan integrar, pero quizás algunos sí, de acuerdo a sus proyectos, definir al menos un producto integrado que requiera aportes de todas las disciplinas. O sea, algo que durante el proyecto implique algo observable, ¿cierto? Algo que, ¿cierto?, pueda construirse en conjunto entre las distintas áreas, no solo del proceso, sino también pensar quizás en algún producto eh, relevante para el proyecto en el que pueda haber esta participación interdisciplinar. Y por último, incorporar reuniones específicas para analizar conjuntamente lo que está ocurriendo. Ahora, obviamente esto dentro de los límites temporales, ¿cierto?, de los recursos disponibles, etcétera, de cada proyecto, pero es importante poder tener esos espacios de incorporación específica o esos espacios resguardados, digamos, para poder llevar a cabo este diálogo interdisciplinar. Y acá les quería presentar dos metodologías o dos actividades, estrategias, acciones clave que uno puede realizar en estos encuentros interdisciplinares o en este trabajo interdisciplinar, eh, que pueden ser bien útiles y bien dialógicas, ¿cierto?, en esta lógica. Las primeras son los brainstorming participativos, estos que es una nueva mirada, ¿cierto?, una nueva reversión de lo que uno conoce como la lluvia de ideas, ¿cierto?, que uno en general la ocupa más coloquialmente, ¿no? Y lo que proponen los brainstorming participativos es invitar a los participantes, ¿cierto?, a una generación colectiva de ideas para aprovechar la diversidad de perspectivas. Es decir, que durante la reunión uno lo puede hacer con notas adhesivas, con los post-it o a través de una aplicación. El mundo se actualizó, ¿cierto? Se vio obligado a poder diversificar estrategias de trabajo online. Entonces lo que busca es proponer preguntas o proponer el análisis o proponer una deconstrucción de un fenómeno, etcétera, un momento, una experiencia en el que todos puedan aportar, ¿cierto?, desde su área. ¿Qué es lo que busca entonces? Que en contextos interdisciplinarios cada uno pueda visibilizar su forma de comprender el problema y que finalmente quien guía este brainstorming, o sea, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo nosotros, nosotras, cada uno aporta su idea y luego quien guía va consolidando, va unificando estas visiones para poder llegar en conjunto a ciertas conclusiones y poder, por tanto, ampliar el abanico de alternativas antes de tomar una decisión. Ahora, el brainstorming participativo tiene ciertas acciones que uno puede ejecutar. Yo traje estas 8, a veces la literatura da 10 o a veces da menos, pero me pareció bueno como poder separarlas en 8 para poder entender qué implica hacerlo en acto. Lo primero es definir el desafío que se va a abordar en la reunión o en el encuentro, y eso implica formular una buena pregunta para orientar esta generación de ideas. Segundo, muy importante establecer acuerdos de participación. Por ejemplo, voy a escuchar a los demás, voy a tomar nota de lo que otros digan, y yo también voy a participar, ¿cierto? Voy a promover un espacio de respeto, de que el lenguaje sea respetuoso, también empático, y eso no es solamente decirle al otro que todo está bien, sino que escuchar, ¿cierto? Estar atento a lo que está diciendo, poder, ¿cierto?, enriquecerlo, proveer un feedback, etcétera.
también implica que espacios para generar ideas individualmente, o sea, que todos tengan la oportunidad quizás de escribir en una notita una idea, de poder verbalizarla, de proponer algo, ¿cierto? Para que sea lo más activo, ¿cierto? Y reflexivo posible. Y, por supuesto, entonces implica poder compartir y registrar esas ideas, o sea, ponerlas en común e ir logrando puntos de encuentro, de convergencia, de divergencia, que permitan entonces ir construyendo esta red de análisis de las distintas áreas que están involucradas en el proyecto. También implica identificar relaciones, integración de ideas, ¿cierto? Explorar las conexiones que hay entre las distintas ideas que surjan y, por tanto, agrupar, priorizar, el punto 6 y 7 que está muy conectado con el 5, y el 8 que me parece uno de los más relevantes, que es hacemos esta discusión de construimos, planteamos perspectivas, perdón, llegamos a conclusiones, pero para definir próximos pasos, o sea, transformamos estas ideas en acciones, en tomar decisiones. Y ahí quizá uno sí va a distribuir el trabajo, pero esa distribución surge de un diálogo colectivo. No es tú haces esto y tú haces esto, sino que llegamos todos a la conclusión que para poder hacer X necesitamos entonces una distribución que pueda abordar esa problemática o que pueda abordar ese desafío específico. Y la segunda, si la primera es el brainstorming participativo, esta lluvia de ideas 2.0, la segunda metodología es la formación de equipos estratégicos. ¿En qué consiste esta estrategia metodológica? En conformar pequeños equipos de trabajo integrados, pero uno asegura quizás algo más chiquitito, no sé si uno tiene cursos masivos o están participando masivamente muchos estudiantes en los proyectos, uno puede decir asegurar que durante el proyecto en algunas instancias ellos tengan a su dupla estratégica o tengan a su par estratégico de la otra disciplina. Y estos equipos, la idea es que mantengan un contacto frecuente, es más realista si el grupo es más pequeño, que mantengan un contacto más frecuente, que se reúnan periódicamente y que vayan tomando decisiones de manera coordinada, evitando entonces que cada disciplina vaya trabajando de manera aislada, sino que poder establecer estos pares o estas duplas estratégicas, estos equipos estratégicos, que les permitan entonces abordar el trabajo específico. ¿Qué implica entonces? Si se fijan, los pasos son muy parecidos a los del brainstorming, salvo algunos particulares. También se parte de una pregunta, de un problema, de un propósito. Se asignan estos equipos pequeños y diversos, se van formando estos grupos y se establecen dinámicas de contacto frecuente. ¿Qué implica ese trabajo? Implica que se van a tener que juntar una vez a la semana para ver cómo van, qué se está haciendo, qué se podría llevar quizás a una reunión más grande, generar quizás alguna bitácora, algún informe, alguna entrada de foro, algo escrito que vaya consolidando lo que van conversando, poder compartir, por ejemplo, avances parciales, integrar ciertos aportes a un producto, etcétera. O sea, en el fondo, esta segunda estrategia metodológica implica que uno los invite a registrar ciertos acuerdos y que los, entre comillas, obligue un poquito a estar avanzando en conjunto con un par de otra área que le permita entonces ese proceso de nutrición de su propia mirada. Y por tanto, esto no implica que durante todo el proyecto hay un trabajo en el grupo pequeño, no es un grupo pequeño más que busca como hacer una comunidad más chiquitita que les permita quizás de forma más realista avanzar interdisciplinarmente y luego integrarse con un grupo más grande, quizás en una instancia específica, pero habiendo tenido, perdón, un espacio para poder dialogar o para poder conversar de manera más acotada y de pronto muchas veces a los estudiantes les resulta más fácil poder hacerlo con un grupo chiquitito primero y luego ir al grupo grande y de esa manera poder sentir también un aporte más específico y más progresivo. En ese sentido, entonces, dentro del despliegue de la interdisciplina y dentro del trabajo con la interdisciplina, se van a poner, como les decía, en acto algunas habilidades socioemocionales, también algunos valores de la Universidad San Sebastián, de nuestra institución, y por eso quería recomendarles este recurso. Si ustedes van a la biblioteca digital de vinculación con el medio, yo les voy a dejar el link ahora también en el chat, van a encontrar instrumentos específicos.
En estos documentos que están acá, que les comparto de inmediato por el chat, hay rúbricas, pautas y algunas encuestas para poder evaluar estas habilidades socioemocionales y algunas orientaciones prácticas también. Por ejemplo, cómo puedo promover la empatía dentro de un proyecto, cómo puedo promover la buena comunicación entre las personas que están participando, cómo puedo promover la tolerancia entre distintos puntos de vista o cómo puedo promover también la honestidad en este trabajo. Entonces, ahí la invitación es que si quieren quizás abordar alguna de estas habilidades o abordar ¿cierto? Alguno de estos valores USS, puedan revisar estos documentos que están estructurados justamente en cuál es el instrumento, cuáles, ¿cierto?, maneras de aplicarlo, y creo que hay una parte fundamental, más allá del instrumento incluso, que es cómo promuevo estas habilidades, y creo que en el trabajo interdisciplinar son habilidades fundamentales, justamente porque permiten lograr esta apertura de la que les hablaba al principio, y también permiten poner en acto, justamente, eh, este constructo, ¿cierto? Ponerlo en acto cuando estamos hablando del trabajo interdisciplinar. O sea, cuando tengo que comunicarme con un otro que es distinto, que viene de otra área, que piensa diferente, que sabe otras cosas y que por tanto tiene otras implicancias disciplinares, ¿cierto? Su quehacer. Entonces ahí les compartí el enlace por el chat, ustedes pueden descargar estos documentos, revisarlos, y también si alguien se interesa más allá de la interdisciplina por trabajar estas habilidades, prontamente también va a haber un taller y unos materiales disponibles para que puedan profundizar en aquello. Entonces, algunas consideraciones relevantes, también para ir consolidando esta segunda parte, lo que hemos hablado hasta ahora. Es importante entonces, como vamos a fortalecer, llegar a acuerdos, tomar decisiones, ¿cierto? Y fortalecer aprendizajes, que esos elementos queden registrados para que puedan ser consultados por todo el equipo. Y hay una buena práctica, por ejemplo, es poder mantener un sistema de documentación. Puede ser un Drive, ¿cierto? Alguna carpeta compartida que favorezca la continuidad del trabajo, que les permita entonces ir registrando, consolidando aquello que están revisando, no solo por transparencia, sino también para que ellos puedan seguir este camino de integración de aportes entre disciplinas y no se quede solo, ¿cierto?, en lo prometido, pero más no en lo ejecutado. Y aquí algunas herramientas útiles que yo les sugiero revisar a propósito de integrar tecnología. Por ejemplo, uno podría trabajar con Google Drive o OneDrive, dependiendo de, nosotros tenemos por nuestros correos OneDrive, ¿cierto? Pero a veces yo, por ejemplo, amo Drive, Google Drive. Me cuesta todavía usar OneDrive, entonces siempre trato de llevarlo para Google Drive, pero obviamente nosotros tenemos por el correo. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, si uno quiere hacer gestión de tareas, llegamos a una decisión, tomamos una decisión y quiere hacer seguimiento, que es el equivalente a uno que uno puede tener en papel y va marcando. Estas son aplicaciones que permiten hacerlo online con grupos. Por ejemplo, Trello, Asana o Planner son aplicaciones en las que uno puede justamente añadir a los participantes, uno deja una lista de tareas, se van cargando las actas, cada uno va registrando lo que va haciendo y uno podría, por ejemplo, utilizarlo como un aliado justamente para la organización, pero también para poder visualizar responsabilidad y acuerdos que se llegan, ¿cierto?, en estas instancias de encuentro. También hay canales de comunicación permanente, obviamente siempre está WhatsApp, que en general se ocupa, pero si uno no quiere trabajar con una red social personal, existen algunos canales de comunicación que se pueden utilizar para proyectos, por ejemplo, el Teams, Discord o Slack. También yo recomiendo mucho Slack, si no lo conocen, échenle un ojo, eh, porque es una especie de red social, pero más académica, o más de proyecto. Entonces permite comunicarse, permite tener un chat en ciertos horarios definidos para aquello, permite tener carpetas, compartir recursos, fotografías, actas, etcétera, etcétera, y la verdad es que es bien intuitivo de usar. Es muy parecido como a un Facebook, digamos, pero pensado, ¿cierto?, para fines académicos. Y también uno puede pensar en algo más, ¿cierto?, tradicional, por ejemplo, una bitácora de proyecto, donde los participantes puedan registrar las decisiones que se van tomando, los cambios y aprendizajes relevantes en función, ¿cierto?, del trabajo con otras disciplinas. Así que aquí hay varias que pueden explorar, si hay alguna que no conozcan,
Yo personalmente recomiendo siempre Trello y Slack, creo que son súper buenas y además se están usando mucho en muchos ambientes y contextos laborales, entonces creo que también dar la oportunidad de conocerlas es una buena opción también como una habilidad laboral temprana o una capacidad laboral temprana. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les voy a compartir, por eso a los que les decía al comienzo, que quienes quieran más bibliografía o más información respecto a la interdisciplina, pueden dejar su correo en el chat. Y les quería mostrar también cómo uno puede revisar que el proyecto incorpora o favorece la interdisciplina, y esto se lo vamos a compartir. Esto pensando ya más en extenso, ¿no? Uno podría pensar en hacer ciertas preguntas, ¿cierto? O hacer ciertas revisiones específicas. Por ejemplo, ¿mi proyecto contempla instancias para construir una comprensión compartida del problema? ¿Sí o no? O parcialmente. ¿Participan personas de distintas disciplinas en espacios de trabajo conjunto? ¿Se consideran metodologías específicas que promueven el intercambio de perspectivas? ¿Existen espacios periódicos para compartir avances y reflexionar? ¿Las decisiones relevantes son discutidas entre distintas disciplinas y no tomadas de forma aislada? ¿El proyecto contempla al menos un producto, resultado o acción que se construye a partir de varias disciplinas? ¿Se promueve la comprensión mutua de los conceptos, enfoques o metodología? ¿Promuevo, cierto, que un grupo de estudiantes que es de un área le pueda explicar al otro una metodología o constructo de su área para nutrir la experiencia de un otro, cierto, de un par? ¿Se utilizan mecanismos de registro? ¿La metodología seleccionada favorece el diálogo, la construcción colectiva? ¿Se consideran instancias para evaluar conjuntamente los resultados y aprendizajes? Entonces aquí uno podría contestar, ¿cierto?, esto y preguntarse entonces, por ejemplo, en cuál uno está, ¿no? Quizás de 8 a 10 sí, uno dice, el proyecto incorpora múltiples condiciones que favorecen la interdisciplina. El proyecto está realmente ofreciendo una metodología interdisciplinar. Si está ahí, quizás vamos a estar en el semáforo amarillo, es decir, existen elementos interdisciplinarios, pero podrían fortalecerse. Y quizás si ustedes ya se dan cuenta que tienen poquitos sí, es porque quizás están tendiendo un trabajo más paralelo, más de varias disciplinas trabajando por separado, más que una lógica interdisciplina. Entonces siempre es bueno que podamos tener estos indicadores específicos para dar cuenta de si efectivamente nuestra propuesta se está enmarcando o no en el trabajo interdisciplinar. Entonces, para finalizar, algunas conclusiones y aprendizajes. Primero, la interdisciplina no depende de cuántas disciplinas participan. O sea, obviamente necesitamos tener más de una, ¿no? Pero no es la cantidad lo que es realmente importante, sino de cómo se van a integrar esas perspectivas para comprender y abordar el desafío común. Segundo, es importante construir una comprensión compartida del desafío que se está abordando, del problema, la necesidad, etcétera, para poder entonces diseñar en conjunto. Ejes clave o principios claves: el diálogo, la escucha y la reflexión, ¿cierto? Y las estrategias metodológicas tienen que favorecer entonces este contacto y este trabajo en conjunto. Con eso entonces, esas 4 ideas centrales me gustaría que pudieran llevarse, además de las estrategias metodológicas de este taller, y me gustaría abrir un espacio para dudas, preguntas o comentarios que les queden a propósito de lo que vimos hoy. Eh, y abrir este momento para escucharlos o leerlos. Veo que algunos se están yendo a sus clases. No se preocupen, que les vaya muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si dejan su correo en el chat, yo se las puedo mandar, porque la diseñé para fines del taller a propósito de lo que dice la literatura. Entonces se las puedo hacer llegar, si, a los que quieran bibliografía complementaria a la pauta, pueden dejar su correo en el chat y yo les hago llegar la presentación, la bibliografía y los materiales, ¿ya? Así, si alguien quiere leer o profundizar. De nada, Polet, no te preocupes. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Super, veo ahí deditos para arriba y
cabezas diciendo así. Gracias por la reacción. Súper. Entonces, para cerrar, dado que no hay dudas, quisiera pedirles la última acción del taller a propósito de la mejora continua, que puedan responder una encuesta del taller para estas anónimas. La idea es poder que puedan evaluar la experiencia de hoy, también puedan proponer temas de los que les gustaría tener talleres en el futuro, de tal manera que podamos seguir mejorando estas instancias, ¿ya? Entonces, acá tienen 5 minutos primero para contestar una escala de Likert de acuerdo con esas afirmaciones y luego les voy a dejar el espacio ya para escribir, para que puedan compartir sus evaluaciones y así nos sirva a nosotros para poder seguir mejorando estas instancias y abordar temáticas que sean de su interés, ¿ya? Acuérdense ahí, veo que algunos dejaron el correo en el chat, entonces acuérdense que para mandarles la carpeta de bibliografía y las fuentes que revisamos durante el taller, pueden dejar su correo en el chat. Así que quienes lo dejen se lo mando, si no lo quieren, no dejen su correo, no hay ningún problema. Ya uno recibe hartos correos, así que no se preocupen si no quieren. Pero la idea es que lo puedan compartir para tener la bibliografía, sobre todo si es que quieren consultar algún antecedente y también para mandarles la pauta de trabajo interdisciplinar que les mostré. ¿Ya? Entonces ahí les pido que puedan contestar. 5 minutos, quedan 3 minutitos para esta primera parte y luego se va a habilitar la pregunta para que puedan dejar sus comentarios. Recuerden que es anónimo, te lo comparto de inmediato, Pole. Es anónimo, solamente pensando en levantar su experiencia y poder mejorar continuamente y también abordar temas en el futuro que sean de su interés. Ahí ya cambió entonces, está ahí la última pregunta. Si quieren, no es necesario que sigan teniendo abierto su Zoom para poder contestarla, le agradeceríamos un montón si pueden hacerlo. Ahí qué fue lo que más valoran del taller, qué aspectos podrían mejorarse para futuras versiones y sobre qué otros temas les gustaría participar en futuros talleres. Entonces ahí les dejo para que puedan contestar. No es necesario, como les digo, que sigan teniendo abierto el Zoom. Por mi parte, agradecerles la participación, sus respuestas en las distintas actividades. Espero que se puedan llevar herramientas útiles para el trabajo interdisciplinario y ahí les recuerdo entonces que a quienes dejaron su correo en el chat les voy a mandar entonces la bibliografía del taller y también la pauta que revisamos para poder revisar, valga la repetición, que nuestro trabajo es interdisciplinario. Que les vaya muy, muy bien. Nos veremos en otra instancia y suerte con sus formulaciones. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.